Listo. Listo. Bueno, comenzamos con el Salmo 79, que como título lleva el lamento por la destrucción de Jerusalén. Así como compartía Romy en su salmo, también es un salmo que en el contexto histórico fue cuando el rey Nabucodonosor invade Jerusalén y los lleva exiliados. Esta misma historia la podemos encontrar en Segunda de Reyes 25, Segunda de Crónicas 36 y Jeremías 52. Este salmo es un salmo de Asaf, pero les tengo un datito de color, porque el Asaf que conocemos vivió durante el reinado de David, y es medio imposible que haya llegado con vida a este periodo. Entonces probablemente pueda ser otro Asaf que haya venido después, o puede ser que el mismo grupo de músicos que hizo el salmo con Asaf, que lo hacía antes, hizo este mismo salmo. Y algunos salmos que quizás también sean así. Claro, también puede ser descendientes de Asaf, que ellos llegaron hasta el reinado de Josías. Así que eso es como un datito de color. Puede ser de Asaf, como también decía Sara, un salmo profético que haya escrito antes de que esto pasara, pero también puede ser otro Asaf que no sea el Asaf que conocemos como el que estuvo cerca del rey David, ¿sí? Bueno, eso como un dato de color. Y empezamos, como decía, este salmo que se escribió durante el exilio de Jerusalén, y comienza diciendo: oh Dios, vinieron las naciones a tu tierra, profanaron tu templo, dieron los cuerpos como comida a las aves y las bestias, y somos escarnecidos y somos burlados. En estos versículos vemos cómo no solamente es una conquista que se puede ver, sino que también era algo espiritual. Profanaron el templo, también dice, redujeron a Jerusalén a escombros. Como vimos, Jerusalén era una ciudad muy importante y muy significativa para el pueblo de Dios. Entonces, como todas estas cosas habían marcado el corazón del salmista. En el versículo 5 hay una pregunta que la hemos repetido mucho hasta ahora: ¿hasta cuándo? ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y bueno, y mismo ahí el salmista responde y dice: usa ese enojo y derrámalo sobre los pueblos que no te conocen. En vez de que ese enojo se derrame sobre nosotros, derrama de tu enojo sobre aquellos que no invocan tu nombre, que no te buscan y que no te conocen. Y desde el versículo 8 en adelante dice: no recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque, como también comentaba Lili, muchas de estas cosas pasaron porque ellos se rebelaban contra Dios, y entonces Dios permitió que el rey de Babilonia venga y se lo lleve. No desconocían que esto era una consecuencia de lo mal que habían hecho. Entonces, dice el salmista: no recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados, sino que tus misericordias nos encuentren, porque estamos abatidos. Ayúdanos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y esta frase, ¿se acuerdan qué significaba por amor de tu nombre? Porque Él quiere, claro, por su misericordia. Claro. Creo que lo habías dicho, Romy, sí, yo lo dije. Porque así eres tú. Sí. Porque así es Dios, Él va a perdonarnos. Porque así es Dios, Él va a ayudarnos. Y entonces el salmista también recurre a esta frase que hemos escuchado muchas veces: por amor de tu nombre. Porque si no, la gente va a decir: ¿dónde está su Dios? Que sea notoria la venganza para todos aquellos que han matado a tus hijos y que han derramado tanta sangre. El versículo 11 y 12 dice: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, devuelve nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla acerca de los presos, de los sentenciados a muerte, está hablando de aquellos que fueron llevados, exiliados a Babilonia, de aquellos compatriotas que estaban como prisioneros y aún aquellos que ya estaban destinados a morir. Que el Señor tenga misericordia de aquellos y que llegue el gemido de estas personas delante del Señor. Cuando habla de vecinos en este capítulo, habla acerca de los babilonios. Dice: devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. ¿Qué quiere decir? Lo que ellos nos hicieron, que se le devuelva 7 veces multiplicado, abundantemente. Y termina este salmo diciendo: y nosotros, y como una frase que también se dijo antes, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Así termina el Salmo 79, titulado Lamento por la destrucción de Jerusalén. Y bueno, comenzamos con el Salmo 80, que parece como que continuara, porque habla un poco de lo mismo. Es súplica por restauración,
Es también un salmo de Asaf, que probablemente sea el mismo Asaf que escribió el Salmo 79, y es sobre lirios, que para recordar un poco es una belleza, puede ser belleza de la composición, belleza de la melodía, o un instrumento de 6 cuerdas que se llama, lo tienen acá, Shoshanim o Sosanim. Y también parece que es lo mismo, que sigue el mismo salmo, porque terminando el 79 habla acerca de nosotros, ovejas de tu prado. Sí. Y el 80 arranca diciendo, oh pastor de Israel, como que hablan el mismo idioma. El mismo idioma, sí. Y ahora vamos a ver también un dato sobre esto, como dice, pastor de Israel. En la Biblia vemos que muchas veces se le nombra a Dios como el pastor. Como a nosotros, como las ovejas, en Salmos vimos bastante. Pero como pastor en Salmos solamente en 2 oportunidades. En esta y en el Salmo 23. Sí. En el Salmo 23, y vieron que estaba también con mayúscula, como también temible anteriormente estaba con mayúscula, porque es como un nombre que se le da al Señor en este caso. Ahí también dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Exactamente, muy bien. Bueno, vamos a ver que este salmo habla del pastor de Israel y como un buen pastor que cuida de las ovejas, cuida del rebaño. También hay muchas cosas de la naturaleza, de los animales, bueno, vamos a entrar en el salmo y lo vamos a ir viendo juntos. Bueno, como les dije, se menciona a Dios como el pastor, ese pastor que tiene cuidado y que dice que pastorea como ovejas a José, y dice que está entre querubines, que estás entre querubines. Acá podemos ver a Dios que está entre querubines en el cielo, porque el Señor habita entre los querubines, pero también podemos, si nos acordamos un poco más atrás, en el Éxodo, cuando hablamos del tabernáculo, el Señor se comunicaba con Moisés a través de los 2 querubines. ¿Se acuerdan? Estaba un querubín con el ala extendida y el otro, y la presencia del Señor bajaba en ese momento. Entonces, acá se refiere a estas 2 cosas, al Señor que está en el cielo, pero también que habla entre los querubines y hablaba con su siervo Moisés. Le pide que despierte, le dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Y yo me preguntaba por qué nombraba a estas 3 tribus solamente, y en la repartición de las tierras, ¿se acuerdan? Estas 3 tribus son las que estaban más cerca del tabernáculo, o sea, las que estaban más cerca de la presencia de Dios. Por lo tanto, que el Señor despertara su poder delante de los que estaban cerca de su presencia. Y dice, restáuranos y haz resplandecer tu rostro. En este salmo vamos a encontrar que muchas veces se dice restáuranos. Y no se refiere tanto a restáuranos y sácanos de la cautividad, sino como lo hace como teniendo conciencia de que necesitaba ser restaurado para poder obedecer a Dios. Porque sabía que mucho de lo que se estaba viviendo era consecuencia de no haber podido obedecer. Entonces no le dice de una manera, restáuranos para que volvamos a nuestra tierra, sino restáuranos en nuestro corazón para que podamos obedecerte como corresponde. El versículo 4 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta cuándo vas a hacer que no nos escuchás? Bueno, después tenemos del versículo 8 en adelante, es como una metáfora, bueno, espérame un segundo, una metáfora de una vid. Como hablábamos, este salmo habla bastante de animales, de la naturaleza, de que el Señor es el pastor. Y dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los cedros majestuosos, sus ramas se extendieron hasta el mar Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen y los animales del campo la devoran. En estos versículos el salmista como que recurre a esto como para hablar, ya que estaba hablando del pastor y de cómo el pastor cuida a las ovejas, que nosotros somos sus ovejas, también utiliza como este recurso para explicar lo que estaban viviendo. El Señor, como dice, hizo venir una vid de Egipto, que quiere decir los rescató de Egipto y los hizo vivir en esa tierra prometida, pero ahora ¿qué estaba pasando? Muchos vienen y la destruyen. Muchos vienen y le arrancan sus uvas, entonces esta vid no cumple el propósito que tendría que cumplir. En el versículo 14, el salmista le dice, Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considéranos
y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmó. Esto que el Señor había creado y que solamente el Señor podía ver desde los cielos y venir a visitar y ver cómo estaban, como también dice esta viña que está asolada, desierta, esta viña que está derribada. Considera esta viña y visítala. Y termina el versículo 19 repitiendo esta frase: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restaura, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, en el capítulo 79 y 80 vemos cómo son súplicas, lamentos y oración al Señor, viendo que muchas cosas de las que se estaban viviendo eran consecuencias de la desobediencia de Israel, pero viendo al salmista que decía, entendiendo su situación, acudía al Señor para que se haga cargo de la viña que él había plantado y de las ovejas de su lado, que era el pueblo. Y así termina. Tu viña está desierta y sin vallado, en esta zona.